Buenas noches. Seguimos con proyecto de verificación, tema realimentación. Tenemos tres etapas: multietapa, excitado por generador de corriente, base común, emisor común y colector común. Este tipo de ejercicio nos pide realimentar para obtener una resistencia de salida del sistema realimentado menor o igual a 0,2 ohms, es decir, un corto dinámico. Segundo paso, verificar. Tenemos los datos del problema. T1 es un PNP, un BC558A, con una corriente de polarización de 1,95 mA. T2 T3 NPN, una BC548A, ICQ2 1 mA e ICQ3 del BC548B, proyectado para 7 mA. En circuito lo que tenemos es la disposición en forma dinámica, o sea, no nos dan ni una fuente de alimentación, y los resistores de carga, R1, R2, y la resistencia dinámica de la última etapa, que es un colector común. Para este caso, que nos dicen que es sin ohm, recuerden que es un paralelo entre la resistencia de emisión y la resistencia de carga RL. Para este tipo de problema se verifica entonces circuito dinámico y que el sistema se debe realimentar entre la tensión sobre la carga B0, reinyectándola respecto del generador de corriente IS. Es decir, tengo que retroalimentar o elegir la topología entre la carga, ¿sí?, tomando una muestra de tensión. Recordemos, si tomo una muestra de tensión, la impedancia de salida del sistema se ve afectada y cae, ¿sí?, se disminuye, y reinyectar respecto de la entrada. Para verificar que sea realimentación negativa, tengo que hacer análisis de fases. Veamos, este multietapa está sin realimentar, es decir, que la topología que me asegura que tomando una muestra de tensión me hace caer la impedancia de salida del sistema dinámico realimentado, es decir, ROS, es tensión paralela. Es decir, tengo que poner un resistor entre la última etapa y la primera etapa del dispositivo. Veamos, el base común, es decir, uno dice, bueno, ¿por qué en paralelo reinyección de entrada? Primero, definimos salida sobre entrada, ¿sí? Circuito dinámico, sistema. Tenemos que hacer análisis de fases, pero la conexión entre la salida B0 y la entrada no puede ser respecto a la base porque está a tierra. Tampoco respecto de este punto, ¿sí?, que es la base de T2, porque no es la entrada del sistema. Eso es muy importante. Si bien es escueta la información, tenemos que definirla como que nuestro sistema, ¿sí?, está conformado por todo el multietapa. Bien, análisis de fases. Entrada produce un ciclo positivo, el base común no desfasa, tengo T2 es emisor común, o sea que colector desfasa respecto de base. T3 colector común, el emisor sigue a la base, por lo tanto acá tengo un semiciclo negativo. Es decir que la característica del dispositivo será la transresistencia del sistema realimentado. ¿Qué información nos da para poder usar estos datos? Eso es muy importante. Es decir, el tema de jugar con el menor igual se puede arrancar adoptando un valor, lo vamos a ver en la segunda pantalla, para luego verificar o ver en el problema en sí cómo se prepara o cómo se resuelve el mismo. Bien, entonces, análisis de fases. Si pusiéramos un resistor acá entre el emisor de T1 y el emisor de T3, tenemos que la corriente iría de potencial mayor o menor, por lo tanto me garantizaría, tomando en ese nodo, todavía no lo hemos dibujado, corriente saliente y por lo tanto realimentación negativa. Dijimos entonces, tensión paralelo, por los parámetros que hemos visto en teoría, la resistencia de salida del sistema realimentado ROS es igual a la salida sin realimentar dividido D, en donde nuestra D o diferencia de retorno es 1 más beta por la tan resistencia del sistema sin realimentar. Y aquí en este punto, acá la aclaración que dijimos al principio, donde la resistencia dinámica del colector común T3 es RE paralelo con RL, dibujamos, ¿sí?, T3, la configuración colector común, en donde podemos marcar, después de la carga, la ROS, y la RO tomándolo desde el emisor. Recuerden que el emisor tengo que pasar, o sea, ¿qué se hacía? Se pone un generador de prueba y se pasa todas las impedancias que tengo a nivel de corriente de base
las refiero a un nivel de corriente de emisor que es la salida de T3. Eso lo veremos en la segunda pantalla, pero es importante este valor, fundamental, porque luego la ROS, que me va a quedar R1 paralelo con RD, es la que se va a ver afectada por la diferencia de retorno. Respecto de los datos, por ejemplo, en base común, tenemos para una ICQ1 de 1,25 mA, un HIV, es decir, la inversa de GM, o sea, 1/40 por ICQ de 20 ohms. Es decir, que la impedancia de entrada del base común me representa 20 ohms en paralelo con los 20 ohms del generador. Para T2, el emisor común, tenemos una ICQ de 1 mA y en base a los 254, digamos prácticamente los originales, nos dan los parámetros internos HIE de 5K, un HF aproximadamente 210, siendo muy generoso, y una característica de salida HOE cuya inversa RO2 prácticamente 84K. T3 está polarizado, no tenemos el circuito, ¿no? Lo tenemos dinámicamente, para que circule una corriente de 7 mA, con un HIE prácticamente 1,4K, un HF de 380 y una impedancia de salida de generador de 80 microamperes sobre volt, cuya inversa nos da prácticamente 12,5K. Con esas características tenemos que en la segunda pantalla veremos el elemento realimentador, que va a ser el RF, ya lo hemos visto, y sobre ese circuito vamos a operar y decir, bueno, si tuviéramos RF, ¿cómo llegamos a esta expresión, ¿sí?, de RMS y de ROS, aplicando qué cosa? Los elementos, o sea, la carga de beta tanto en la entrada como en la salida. Es decir, es un proyecto, circuito original, tengo que realimentarlo para obtener estas características. Realimento, defino la topología, análisis de fases. Lo que tengo que hacer es como que dibujar nuevamente el circuito, poner el elemento realimentador, ver los efectos de beta y volver a tener un circuito sin alimentar pero con los efectos de beta. Si esa técnica, esa apoyatura circuital nos va a servir para poder calcular lo que necesitamos, que es la resistencia de salida del sistema sin realimentar y no solamente beta, sino la transresistencia. Para finalizar en esta pantalla, veamos que seguramente tendremos que proyectar y tomar o fijar valores. Podemos jugar con un menor o igual a 0,2 ohms o igualar un valor, que puede ser 0,2 ohms. Entonces, del circuito sin realimentar obtengo ROS, obtengo RMS y ¿qué puedo hallar? La diferencia de retorno. Teniendo eso, puedo hallar beta, que justamente va a ser la inversa de 1RF, y luego la verificación, que es el punto número 2. Bueno, ahora veremos la segunda pantalla. Bien, en la segunda pantalla tenemos redibujado o agregado el elemento realimentador RF. Semiciclo positivo, la corriente va del potencial mayor al menor. Tenemos acá, hemos discriminado en este nodo la corriente I, la corriente de entrada, la señal de error y la corriente IF. Es decir, que la corriente de emisor o de error es I menos la IF, por lo tanto es realimentación negativa. Marcamos sobre el circuito sin realimentar lo que marcamos, o mejor dicho, lo que nos pide. La ROSF, también la RIS. Parámetro es el de transresistencia sin realimentada, ¿verdad? Lo ponemos por acá. Es decir, la transresistencia RMSF, que es igual a RMS sobre D. Entonces, un camino de resolución. Podríamos hacer diagrama en bloques, como en la parte de informática. Apuntemos a lo siguiente. Dijimos, punto A, se adapta ROS un valor. Podemos jugar con el menor igual o con el igual. Yo tomé este camino de igual a 0,2 ohms. Por parámetros, ROS es igual a la ROS del amplificador sin realimentar, dividido de diferencia de retorno. Y una vez obtenido ROS de dicho amplificador sin realimentar, hagamos ese valor de D, con el cual podemos jugar aprovechándonos de esta desigualdad. Es decir, variando ese valor de diferencia de retorno, podemos llegar a qué cosa. En el punto D, teniendo también la resistencia del sistema sin realimentar, hallamos la expresión de beta. O sea, despejamos, ¿no? D es 1 más beta por RMS, dijimos,
despejando beta, D menos 1 sobre la transresistencia del circuito siendo alimentado. Finalmente el beta, que por parámetros era menos 1 sobre Rf, ¿sí? Hallamos el valor de esa resistencia, lo normalizamos. Recuerden este tema de poder subir o bajar el D. También depende del valor que tomemos de esa resistencia Rf, que pongamos en paralelo entre salida y entrada para hacer la realimentación tensión paralelo que cumpla con lo pedido, ¿sí? ¿Qué hacemos? Una vez fijando un valor, pasamos al punto 2, que es la verificación para ver si correctamente ROS es menor o igual a 0,2 ohms. La clave está, por supuesto, en el amplificador sin realimentar. Si recuerden que tenemos que hacerlo, es decir, es como volver al circuito original sin realimentación, pero se arma en base o analizándolo teniendo en cuenta los efectos de beta en la entrada y en la salida. Es un amplificador ficticio, lo hemos visto ya en simulación, ¿sí? Acá con la ayuda, o sea, si tuviéramos que simularlo tenemos que poner la polarización, no es el caso, pero a lo que voy es que observen que hemos marcado, ¿sí?, el efecto de beta en la entrada, ¿cómo es? Anulando la muestra de tensión, me queda Rf en paralelo con RS y con el HVT1, ¿sí? Para anular la corriente IF, y la tengo que hacer igual a 0, o sea que Rf me queda en paralelo con RD, y ahí yo obtengo la resistencia de salida C. Bien, en todo esto, el adoptar en el medio, por eso lo dejé por esta parte, lo que se puede hacer como primera pasada, porque no tenemos el valor de Rf, pero queremos llegar a hallar el valor de la impedancia de salida sin alimentar, y también, por supuesto, que necesitamos la transresistencia del mismo. O sea, de este circuito yo necesito la transresistencia del sistema sin realimentar, la relación de 0 sobre la corriente IS, y también hallar la resistencia de salida del sistema. Ahora, en ambos casos, ¿no?, dibujamos la carga de beta en la salida y en la entrada. Al tener algo en paralelo, y esto es por iteración y no se comete demasiado error, lo que podemos hacer, ¿sí?, en todo esto, teniéndolo, es tomar, digamos, en el paso intermedio, ¿sí?, teniendo el valor de RCF, teniendo el parámetro D. Cuando llegamos a este punto, digamos acá, y lo mismo que acá, o sea, poniendo como un asterisco, como para tener en cuenta estos cálculos, consideramos en la primera pasada que Rf tiende a infinito, es un circuito abierto. ¿Sí? Entonces, esa incógnita aparecerá luego cuando hallemos, teniendo RMS y ROS, ¿sí?, hallemos ese valor. Cuando tengamos que verificar, tenemos que ir a este circuito, ¿sí?, recalcular estos pasos, ¿sí?, en la verificación, va a ver qué corrimiento hay, y luego, con ese valor, si me da bien, ver si RCF cumple con esa premisa. Vamos a dibujarlo, hacer algunas aclaraciones. Ahora es, en base al numérico que tienen, se puede calcular rápidamente, no es muy gravoso, si la transferencia, partiendo de esa base, ¿no?, considerando RF circuito abierto, y también veremos qué hacemos con las resistencias de salida, ¿sí?, las RO propias de T2, el emisor común y de base común. Dejo para ustedes que lo hagan en forma completa, tienen los valores. No lo aclaré en la primera pantalla, pero tenemos el SOT 54, en el cual estaban tomados de las verdaderas clases de los transistores. En la actualidad viene marcado como 558, 548, y es muy difícil encontrar una discriminación entre A, B o C. De todas formas, son valores para tener en cuenta, ¿no? ¿Sí? Y fuertemente, bueno, como todo lo que sea discreto, dependiendo fuertemente de las variaciones de sus parámetros internos, temperatura, eso, digamos, redundante. Bien, eso lo vamos a ver en la siguiente pantalla. Bueno, esta tercera pantalla hemos reemplazado el multietapa amplificador sin realimentar, considerando RF infinita tanto en el efecto de la entrada como en el efecto de la salida, que estaría dentro del RD. Tenemos el base común, un emisor común,
y un colector común que se representa como un divisor resistivo. Es una de las dos. Hemos marcado también la resistencia de salida RO del base común, que es muy alta, lo mismo que RO2. Para el cálculo que he realizado aproximadamente, he despreciado estos dos valores. Tenemos marcado un K y 10K respecto del emisor común, y en la entrada tenemos la presencia de HIV, ¿sí? de 20 ohms en paralelo con RS también de 20 ohms, me da una RIS de 10 ohms. La topología utilizada para disminuir la impedancia de salida del sistema realimentado es la adecuada. Es decir, estoy tomando de un colector común, que de por sí me tiene que dar una impedancia baja, buscando la realimentación para que sea menor. Voy a empezar un poquito por el final, lo que está acá abajo. Del circuito sin realimentar, marcamos el transistor, como habíamos dicho en la primera pantalla. Si ustedes lo observan, pasamos todo el nivel de corriente del emisor, HIE3 sobre 1 más HF3, o HV3 si lo quieren tomar. RC2 es despreciado, ¿sí? La RO2 sería en paralelo con RO2 sobre 1 más el HFE de transistor 3. Esa RO3, por los cálculos que tomamos, aproximadamente las 6,2 ohms, el paralelo con 100 ohms me da 5,83. Y acá buscamos algo interesante. Se comete el error cuando se plantea el problema de considerar que la RD prácticamente es la ROS. No siempre es así, ¿sí? Sobre todo teniendo un colector común. La idea, recuerden, del colector común es que lo que se tome de carga dinámica, recuerden que está involucrada la resistencia de polarización de emisor, que no la tenemos, la R de la carga real, que tampoco la tenemos, pero me dicen que su paralelo vale 100 ohms. Es decir, si yo hubiese tenido una RO3 de un colector común, que fuese de 10K, evidentemente la ROS me está en forma de, o sea, me está dependiendo de esa, justamente, la ROS de RD. No es el caso, por eso a veces pensando en el proyecto, dice, bueno, esto vale 100 ohms RD, ¿sí? Saco RF, y le da un valor, tal vez le da, no sé, un K, no sé, 600 ohms, 700 ohms, que puede ser que es mayor, ¿no? ¿Sí? Frente, pero considerándolo para la parte del análisis en paralelo. Pero ojo, insisto, recalco una vez más, hay que tomar la última etapa donde se toma la alimentación, ¿sí? Y del análisis que se hace, de lo que se pide en el proyecto, pasarlo y verificarlo. En este caso es un colector común, la RO3, ¿sí? Es la que domina ese paralelo, por lo tanto, este es el parámetro que tiene que reducirse de veces y llegar al valor de Ross. O sea, decía, terminamos por el final, porque también puse otra forma de expresar ROF paralelo con RD del circuito realimentado y hallando la ROS, que depende justamente del parámetro. No así ROS. Eso se vio en teoría. Pero, de todas formas, es porque en algún problema, cuando es por ejemplo con la entrada, siempre falta ese valor. Dice, bueno, ¿cuánto vale ROF? Bueno, ROF tienen que ir al circuito realimentado a la segunda pantalla y a partir del nodo hacia adentro ese es el valor de ROF que me va a quedar en paralelo con RD. Bien. Resolución de multietapa. ¿Sí? Transresistencia es el único parámetro respecto a la realimentación RMSF que va a depender justamente de esa resistencia RF que elijamos y sería independiente de las variaciones de carga de RD y de RS. Bueno, B0 sobre la corriente IS, B0 sobre B3 es la ganancia, vale la redundancia, una paradoja, ¿no? Un colector común que es una inclinación, tenemos RD por HF3, algunos lo pueden poner más 1, o sea esto más 1, dividido lo mismo más HI3, o sea que es la impedancia de entrada del colector común, por la ganancia del emisor común, ¿sí? Tenemos la relación B3, ¿sí? Sobre B2. B3 a qué va a ser igual a este generador, insisto, hemos despreciado la resistencia de salida, este generador por la impedancia dinámica que tengo, que es un K en paralelo con la RI del colector común, acá está marcado. Bien. Negativo, o sea, yo tengo acá un desfasaje, por eso tengo un signo negativo, recuerden eso para cuando calculen el beta y el delta. El tiene que ser adimensional y tiene que darme un término positivo para que reafirme su condición de realimentación negativa.
La ganancia de base común, lo mismo, gm1 por BI, menor de entrada, ¿sí? Por la resistencia dinámica, tengo 10K en paralelo con HID2, está marcado acá también. Respecto de la base común, y esto es de utilidad también para los que siguen avanzando en el tema, y lo que nos va a llevar cuando veamos respuesta en frecuencia, mi consejo es que terminemos con las dicotomías y tenemos el modelo final del circuito. Es muy elemental, muy básico, generador apuntando hacia arriba, con el desfasaje, ojo con también el emisor común, bueno, acá lo vimos que andaba negativo. Es decir, acá se absorbió el generador, en el caso del colector común. Es decir, todo ese tipo de detalles para no dibujar el circulito o la expresión y no poner el sentido que corresponda. Bien, finalmente la relación BI sobre IS, que es lo que dijimos al principio, la resistencia de entrada del sistema, sin alimentar. Todo ese conjunto me da aproximadamente casi menos 62K. Es decir, teniendo RMS, teniendo RBS, vamos a los pasos que marcamos en la segunda pantalla, ¿sí? Y llegamos a un valor aproximado, está entre un K5, un K8, lo dejo para que ustedes lo tomen como referencia, y luego lo que tienen que hacer es agregarlo, tanto en RD como en este paralelo de entrada. Observen un K5 frente a 10 ohms, es importante, es alto, lo mismo acá, ¿no? 100 ohms se paralelo con un K5, ¿sí? Multiplicado por el HFE3, que tengo el cargo de 380. Bien, verifíquenlo. El tema de las transconductancias y las aclaraciones respecto a los datos que sacamos de HE, HOE, muchas veces en la practicidad de las cosas, por supuesto que las ecuaciones son válidas, 40 por ICQ de las corrientes, ¿sí? Acá observen que no necesitamos para el caso del base común otro dato que nos dieron de ICQ1, sacamos el HB, sacamos la transconductancia. Bien, espero que les haya sido de utilidad, ¿sí? Como un camino para la resolución del proyecto. Por supuesto que eso es un tema de parcial y o final, y todo lo que sea traumático en respecto a la resolución, por eso generalmente acotamos el valor y vamos a un único valor de verificación, ¿verdad? En este caso arrancamos con la resistencia de salida del sistema alimentado. Bueno, espero, insisto, que sea de utilidad. Muchas gracias, hasta el próximo encuentro. Gracias.